Era la hora de la cena en casa de mis suegros. Mi cuñada, que había estado ausente por un tiempo, finalmente regresó y se unió a nosotros en la mesa. La comida estaba servida, y observé cómo mi suegra, mi suegro y mi cuñada comenzaban a comer. Entonces, mi cuñada se detuvo y me miró. ¿No vas a comer?, preguntó. Sin pensarlo, respondí, no, soy la esposa, las sobras serán suficientes para mí, ¿verdad, suegra? Mi cuñada se quedó en shock, y mi suegra parecía más interesada en la comida que en lo que yo había dicho. Mi cuñada ya no tenía mucho aprecio por su madre. Me llamo Kate, soy ama de casa y también trabajo medio tiempo. Me encargo de las tareas del hogar y cuido de mi hijo. Mi esposo viaja con frecuencia por trabajo, así que manejo todo por mi cuenta. No puedo quejarme demasiado porque nos amamos, y él gana lo suficiente para mantener la casa en buenas condiciones. Sin embargo, mi principal problema siempre ha sido mi suegra, quien vive cerca. A menudo me llama por cosas insignificantes. La ropa sucia se está acumulando. Ven a ayudarme con eso, decía. El pasto está creciendo en el jardín, o hay una nueva pastelería en la estación. Regularmente me pide que haga mandados para ella. No me molesta ayudar de vez en cuando, pero se ha vuelto algo diario. Está empezando a sentirse como una carga. Si mi suegra tuviera un problema de salud u otra razón que le dificultara hacer estas cosas por sí misma, lo entendería, pero goza de buena salud, salvo por el sobrepeso. Nunca ha dicho que su peso afecte su capacidad para funcionar normalmente. En la casa de mis suegros, siento que me tratan como una sirvienta. Mi suegro, por otro lado, me adora, pero no tiene idea de cómo me trata su esposa. Mi suegra solo me llama cuando él no está en casa. Cuando le conté a mi esposo sobre esto, dijo que hablaría con ella. Lo ha hecho varias veces, advirtiéndola, pero ella siempre hace una escena. Decía, Kate prometió ayudarme, pero cuando se lo pedí, cambió de opinión. En lugar de disculparse, lloraba y afirmaba que yo la odiaba y que ella era la verdadera víctima. Después de pasar por esto tantas veces, me sentía incómoda molestando a mi esposo con el tema. Trabaja tan duro, y me sentía culpable al pedirle que me ayudara una y otra vez. Eventualmente, dejé de mencionárselo. Tal vez esto era exactamente lo que mi suegra quería, pero de cualquier manera, sentía que ya no podía hablar con nadie sobre esto y pasaba mis días lidiando con ella sola. Recientemente, sus exigencias han aumentado. Una mañana, me hizo limpiar el jardín. Me dijo que cortara las ramas de los árboles y las recogiera todas. Fue agotador, especialmente cuando el sol comenzó a calentar más. Estaba sudando, pero ni siquiera podía detenerme a beber agua. Cuando finalmente pude tomar un descanso, ya era pasado el mediodía. Entré a la casa y encontré a mi suegra recostada en el sofá, completamente relajada, viendo la televisión y comiendo chocolates. Su camiseta estaba cubierta de envoltorios de dulces. Tengo hambre, prepárame algo con lo que haya en el refrigerador, ordenó, sin apartar la vista de la televisión. Suspiré y fui a la cocina, solo para encontrarme con una enorme pila de platos sucios en el fregadero. Será mejor que empieces ya, dijo. Mis amigas vienen esta noche, y quiero que todo esté impecable. No hay tiempo que perder. Seguía comiendo sus chocolates como si yo no estuviera allí. Le pedí que me ayudara, aunque fuera un poco, pero me ignoró por completo. Cuando no le gustaba lo que yo decía, actuaba como si no existiera. Limpié los platos y preparé arroz frito para las dos. Puse la mesa y coloqué los platos en ella. ¿Arroz frito otra vez? ¿No puedes preparar otra cosa?, se quejó mi suegra, aunque comenzó a comerlo con entusiasmo. Yo también moría de hambre, pero esperaba que mi esposo me hubiera enviado un mensaje, así que revisé mi teléfono antes de comer. Cuando levanté la vista, me sorprendí al descubrir que el plato que había puesto frente a mí ya no estaba. Mi suegra estaba comiendo mi comida. Ya había terminado su ración y ahora estaba devorando la mía. Esa es mi comida, señora, le dije en voz alta. Para ese momento, ya había comido más de la mitad. Tengo hambre todavía, dijo. Es tu culpa por hacer tan poca comida. Eres solo la esposa. Después de todo, deberías saber que la esposa siempre come al final, pero ni siquiera entiendes eso. Rápidamente terminó el resto del arroz frito sin esperar mi respuesta. No quedó nada, ni arroz, ni vegetales, ni carne, nada. Ahora ponte a limpiar. Mis amigas llegarán pronto, ordenó mientras se levantaba y volvía al sofá. Escuché cómo abría una bolsa de papas fritas y dejaba caer migajas en la alfombra. En silencio, pasé la aspiradora mientras recogía las migajas. Mientras observaba, no pude evitar imaginar la aspiradora como mi suegra, succionando toda la comida y mi dignidad hasta que no quedara nada.
Intenté ignorar el hambre, bebiendo agua mientras limpiaba como me lo había pedido, pero en mi mente, me hice una promesa a mí misma: nunca volvería a ayudar a mi suegra, sin importar cuánto rogara o suplicara. No lo haría. Si quería una sirvienta a quien mandar, que pagara por una. Yo ya no podía seguir así. O eso creí. Las cosas cambiaron mucho después de ese día. Mi suegro se desmayó en el trabajo y necesitaba cuidados para recuperarse. A diferencia de su esposa, mi suegro siempre había sido amable y considerado. Me había tratado bien desde que nos conocimos, y siempre me mostró respeto. Cuando estaba embarazada de mi primer hijo, mi suegra solía decir cosas como: pensé que nos darías un nieto. Fui tonta al creer que nos darías un heredero, pero mi suegro siempre la detenía. La silenciaba cuando se quejaba de nuestra situación de vida mientras construíamos nuestra propia casa. Mi suegro siempre se preocupaba por mí, siempre ofrecía su ayuda y consejo cuando lo necesitábamos. Cuando me enteré de que había caído enfermo, supe que tenía que ayudarlo. Me puse mi abrigo, lista para devolverle el cuidado que siempre me había mostrado. Pero entonces sonó el teléfono. Era mi suegra. Malvada esposa, ¿cuándo pensabas venir a ayudar a cuidar a tu suegro? ¿Es que no te importa para nada? Eres tan desagradecida, gritó. Intenté explicarle que ya iba en camino, que lo haría aunque no me lo hubiera pedido, pero siguió gritando, así que colgué. Ya estaba preocupada por el futuro, pero decidí que, si cuidar a mi suegro significaba lidiar con el comportamiento de mi suegra, lo haría. Fui a la casa de mis suegros para ayudar con sus cuidados. Como esperaba, mi suegra no se tomaba en serio la situación. Después de su problema de salud en el trabajo, mi suegro había quedado parcialmente paralizado del lado derecho. Podía usar el baño solo, pero necesitaba ayuda para comer y bañarse. Así que, todos los días, dejaba a mi hijo en la guardería y me dirigía a casa de mis suegros. Preparaba el desayuno para mi suegro, lavaba las sábanas, limpiaba y preparaba el almuerzo. Era un trabajo duro, pero porque lo hacía por mi suegro, lo soportaba mejor. Sin embargo, mi suegra seguía criticando todo lo que hacía. Se quejaba mientras preparaba la comida. «¿Esto es para que lo coman los enfermos? ¿No puedes hacer algo normal?», le respondí. «Esta comida no es para usted. La estoy haciendo para papá. Usted está sana, así que puede cocinar para usted misma. Solo estoy aquí porque usted no quiere cuidarlo». Ella respondió con un tono cortante: «Qué grosera. Puedo irme de esta casa cuando quiera. Y si lo hago, todo será tu problema. Hazme la cena». Me sentí furiosa, pero tenía razón. No podía obligarla a irse. Y todos los centros de cuidado estaban llenos. Las listas de espera eran largas. Y yo no podía ser la cuidadora de mi suegro a tiempo completo tampoco. Así que, aunque resentía su actitud, no tuve más remedio que cocinar para ella. Ella comió rápidamente y dijo: «Estoy tan llena. Toma, puedes quedarte con las sobras». Luego se tumbó en el sofá, dejándome a mí para que comiera. Miré la sartén, que solo tenía unos pocos pedazos de repollo y unos fideos, apenas suficiente para una persona. Pero no quería desperdiciarlo, así que lo comí en un plato pequeño, fingiendo que era más de lo que realmente era. No fue suficiente, apenas me llenó, así que terminé comiéndome un sándwich que había traído de casa antes de terminar con la lavandería. Después, fui al cuarto de mi suegro. Noté que su cara estaba roja y sus ojos húmedos de lágrimas. «Lo siento mucho», dijo. Debió haber escuchado lo que ocurrió en la cocina. Le pregunté si ese era el caso. «Mi pobre suegro», pensé, asintió, y la vergüenza en su rostro era desgarradora. «Es porque me he enfermado tanto», dijo. «Por eso te trata tan mal». «No, no», le aseguré suavemente. «Por favor, usted siempre ha sido tan amable conmigo. Me trató como si fuera su hija. Nunca podría verlo como una carga. Y usted no tiene la culpa de nada de esto». Asintió de nuevo, agradeciéndome. Me dio mucha lástima verlo así. Más tarde esa noche, recibí una llamada de la hermana de mi esposo. Solo la había visto unas pocas veces antes. Vivía en otro estado con su esposo y no visitaba a menudo porque no se llevaba bien con nuestra suegra. «Lo siento mucho, Kate», dijo. «Debería regresar a la casa de mis padres de inmediato para poder cuidar de papá». Seguramente se enteró del estado de mi suegro y llamó al darse cuenta de que yo era quien lo estaba cuidando. Se disculpó varias veces, y le dije que solo estaba haciendo lo que su padre habría hecho por mí. Pero luego mi cuñada pareció preocupada por algo más. «Mi madre. Ella puede ser», comenzó. «Has tenido un día difícil ahí, ¿verdad, Kate?» «Al igual que mi suegro».
Mi cuñada era sabia y probablemente se dio cuenta de que mi relación con mi suegra estaba tensa porque había pasado tanto tiempo cuidando de papá. Agradecí su preocupación, pero me hizo preguntarme, ¿por qué mi suegra era tan cruel cuando todos los demás en la familia eran tan amables? Respondí, sí, estoy bien por ahora, y dejé que la conversación fluyera, pero mi cuñada debió sentir el dolor en mi voz porque, después de un momento de silencio, dijo, volveré a finales de año, se lo haré saber a mis padres, para que no tengas que preocuparte más, Kate. Para ser honesta, estaba exhausta, entre las tareas de la casa, cuidar a mi hijo, mi trabajo de medio tiempo y cuidar de mi suegro todos los días, ya era demasiado. Luego, además de todo eso, preparar comida y limpiar para mi suegra mientras escuchaba sus palabras duras llenas de odio y decepción hacía que todo pareciera aún más difícil. Me sentía atrapada. Si algo no cambiaba pronto, sabía que me rompería. Las amables palabras de mi cuñada fueron un pequeño consuelo, pero las cosas con mi suegra seguían siendo difíciles. De hecho, parecía que empeoraban. A medida que se acercaba el fin de año, seguía dándome más tareas para hacer, como limpiar el ventilador de la cocina y lavar la puerta de malla. Parecía no importarle que yo también tenía mi propia casa para cuidar. Era como si mi vida fuera de su casa no importara en absoluto. En la víspera de Año Nuevo, sabía que no tendría tiempo para preparar la cena para todos, así que mi esposo y yo decidimos pedir comida en línea. Mi suegra no estaba contenta con eso. Dijo, si vas a ser la esposa de alguien, al menos deberías saber cocinar. Por supuesto, quería gritarle, pero no quería molestar a mi suegro ni hacerle pensar que algo de esto era su culpa. Le prometí que prepararía la comida yo misma para calmarla. Esa noche, mi cuñada llegó, pero estaba sola. Mi suegra inmediatamente empezó a insultarla. ¿Estás sola ahora? ¿Qué pasó con tu esposo? ¿Te dejó porque ocupaste su lugar como el hombre de la casa? Me dolió escuchar a mi suegra hablar así con su hija, pero cuando miré a mi cuñada, vi un reflejo de mí misma. Ella se mantuvo tranquila y respondió, no pude traer a mi esposo aquí. No podría soportar que fueras cruel con él como sé que lo serías. Vine a ver a mi padre, no a ti. Después de eso, mi cuñada fue directamente al cuarto de mi suegro. Supe entonces que la cena de Año Nuevo no iba a salir bien. Había preparado algunos platillos, pero cuando nos sentamos a comer, la comida parecía más viva que las personas alrededor de la mesa. El único sonido en la sala silenciosa era el de la olla hirviendo. Serví algo de comida a mi suegro, mientras mi suegra comía vorazmente. Mi cuñada solo miraba, fría. Mi esposo estaba en la fiesta de fin de año de su empresa, así que no estaba allí para aliviar el ambiente. Si lo hubiera estado, tal vez las cosas hubieran sido diferentes. Siempre traía energía a la habitación. Hice mi mejor esfuerzo por ayudar a mi suegro, deseando que las cosas pudieran ser diferentes. Entonces mi cuñada preguntó, Kate, ¿por qué no estás comiendo? Estaba sentada en la mesa, pero sentía que solo estaba allí para servir a mi suegro. No había platos ni utensilios disponibles para mí, lo que debió confundir a mi cuñada, pero esa había sido mi vida desde hacía un tiempo. Sonreí a pesar del dolor y dije, no te preocupes, después de todo, soy la esposa. Una esposa debe conformarse con las obras una vez que la familia haya terminado. Mi suegra asintió, sin escuchar realmente, con la boca llena de comida. Estaba concentrada en comer la carne y parecía no interesarse en hablar con nosotros. No podía entender cómo podía actuar de esa manera sin ninguna vergüenza. Disgustada por su actitud, dije sarcásticamente, tú también eres una esposa. ¿Por qué estás comiendo ahora? La familia aún no ha terminado. Antes de que mi suegra pudiera responder, me sorprendió cuando mi cuñada se levantó y dijo, mamá necesita comer toda la carne que pueda ahora, mientras aún puede. No podrá comer este tipo de comida cara si la sacan de la casa. Abrí los ojos de par en par cuando mi cuñada sacó un paquete de papeles. Eran papeles de divorcio. Parecía que mi suegro también había sido parte de este plan, ya que vi a los dos intercambiar una mirada de complicidad. Mi suegra dejó de comer al escuchar la noticia. Tu padre está divorciándose de ti porque finalmente se ha cansado, dijo mi cuñada. Lo han aceptado en una buena residencia para mayores, y planea vender la casa una vez que se mude. Mi suegra casi se atraganta con su comida. Tragó rápidamente y miró a su esposo y a su hija. Si te atreves a hacer esto, vas a tener que pagarme pensión alimenticia, gritó, con el rostro rojo de furia. Mi cuñada respondió con calma, eso no será un problema. Si sigues así, podemos llevarte a los tribunales. Tenemos mucha evidencia de cómo has tratado a la familia y de cómo has descuidado a papá. Al escuchar la palabra, tribunales, la furia de mi suegra desapareció. Sabía que perdería si llegaba a ese punto.
Lo siento por todo, dijo, de repente como otra persona. Se arrodilló y suplicó perdón. Pero mi cuñada y mi suegro se quedaron en silencio, sin responder a su falsa disculpa. Sabían que ella estaba equivocada. Será mejor que empieces a firmar estos papeles, ordenó mi cuñada. Cuando termines, empaca tus cosas y sal de la casa. Mi suegra no tuvo más opción que obedecer. Años de abuso habían llegado a su límite, y mi cuñada no estaba dispuesta a retroceder. Resultó que mi suegra había estado abusando de mi suegro diariamente, diciéndole que no valía nada y que ojalá hubiera muerto en lugar de convertirse en una carga. Mi suegro, siendo inteligente, guardó un registro de todo lo que ella decía, con la ayuda de mi cuñada. Esta evidencia fue clave para ganar el caso. Al final, la parte de la propiedad que le correspondía a mi suegra se usó para resolver el reclamo, dejándola sin hogar. Ahora vive en un apartamento deteriorado y trabaja medio tiempo para sobrevivir. Ha bajado de peso y su salud es aún peor que antes. Mientras tanto, mi suegro vive en una residencia de lujo para mayores, donde lo cuidan y es feliz. Ha hecho amigos entre los otros residentes y, gracias a su rehabilitación, ha recuperado algo de movimiento. Sonríe y se ríe más seguido, y es maravilloso verlo así. Lo visito al menos una vez por semana, y me he acercado mucho a mi cuñada. Ambas queremos seguir apoyando a nuestro padre y atesoramos la paz que finalmente tenemos.